Padre, así como el pueblo que salió de Egipto. Y cuando ellos, Señor, cayeron en la idolatría, este siervo Moisés, a quien tú elegiste, Señor, por medio de sus labios, tú ordenaste, Señor, para que todos aquellos hombres y mujeres que habían caído en la idolatría sean quitados de medio de ti. Ese pueblo, Señor, tenía que obedecer tu mandato. Matar a sus padres, a sus hermanos, si es que no había arrepentimiento. Hoy, Señor, te suplicamos en esta hora que nos des sabiduría. Ayúdanos, Señor, a matar el pecado que aún mora en medio nuestro, en nuestro corazón. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, suplicándote que tú, Señor, en tu gracia, permitas que pueda exponer tu palabra, Señor. Fortaléceme, Señor, y fortalece a mis hermanos para escuchar tu palabra, Señor, para que sus oídos estén atentos, Señor, para que sus corazones, Padre, estén atentos a tu palabra. Te suplicamos esto y lo hacemos en ese nombre tan precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Empuñad vuestra espada y matad. Los creyentes estamos llamados a hacer morir los pecados que están todavía en nuestros miembros, en nuestra carne. Y hoy vamos a ver 3 razones por las que nosotros debemos obedecer este mandato del Señor. ¿Por qué los creyentes estamos llamados a hacer morir los pecados que están aún en nuestros miembros? Esas 3 razones son las siguientes. En primer lugar, porque es un mandato inevitable para triunfar sobre el pecado. Pero no solo eso, sino que también es un mandato que revela la raíz del pecado o de los pecados. Pero también es un mandato que evita las consecuencias del pecado, de todos nuestros pecados. Que cada uno de nosotros seamos diligentes en obedecer el mandato del Señor para que podamos vivir en santidad, para que podamos andar en fidelidad en los caminos que Él nos ha trazado. Que mientras vayamos escuchando su palabra en esta mañana, cada uno de nosotros vayamos examinando nuestro corazón y que podamos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Que no seamos nosotros simplemente con nuestros ojos examinando nuestro corazón, sino que sea el Espíritu Santo ayudándonos, guiándonos a examinar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si hay aún un pecado que nosotros estamos practicándolo, que cada uno de nosotros con humildad podamos reconocer delante de Él y decirle al Señor y declararle que hemos estado andando en pecado y que podamos proceder al arrepentimiento. Ese es el anhelo y el deseo de nuestro Padre eterno. En esta carta, hermanos, el apóstol Pablo, estamos hablando de todo Colosenses, de los 4 capítulos, casi como en todas sus cartas, el apóstol Pablo siempre va tocando 2 asuntos muy importantes. Por un lado, lo que tiene relacionado a la doctrina, a las verdades fundamentales que el creyente, el Hijo del Señor, tiene que creer. Pero al otro lado también está la vida práctica. Eso se puede apreciar casi en todas sus cartas. Y en Colosenses también nosotros podemos ver lo mismo.
En los 2 primeros capítulos el apóstol Pablo ha enseñado sobre la doctrina de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a partir del capítulo 3, Pablo pasa a la aplicación, a la práctica de esas doctrinas que él ha estado enseñando en la iglesia de Colosas. Hay muchos creyentes que pueden, hermanos, defender la sana doctrina, como se dice, a capa y espada. Y estoy seguro que en nuestra iglesia también muchos de nosotros estamos capacitados, preparados, conocemos mucho sobre la sana doctrina y estamos preparados para hacer defensa, para hacer apología de lo que nosotros creemos, y es seguro que lo podemos hacer incluso a capa y espada, pero que muchas veces lamentablemente no lo demostramos esas verdades en nuestra vida. Así que no sirve de mucho, o tal vez no sirve nada, cuando los creyentes declaran y defienden la verdad, pero no la demuestran en sus vidas o con sus vidas. Hay creyentes que con su vida niegan las doctrinas que profesan amar tanto, doctrinas que se deleitan muchas veces, pero que con sus vidas la niegan. Como dice Pablo a Tito en el capítulo 1, en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y tristemente hay muchos creyentes, muchos que conocen la verdad del Evangelio, con sus vidas la niegan. En la época en la que Pablo estaba escribiendo sobre esta verdad, todas las religiones de esa época, todas las religiones de ese tiempo decían poco o casi nada en realidad de la necesidad de llamar a una vida moral íntegra, una vida correcta. No se hablaba de qué. Las personas impías, incrédulas, se inclinaban ante un ídolo y podían ofrecer un sacrificio, presentar una ofrenda en el altar. E inmediatamente saliendo de ese recinto, ellos volvían a cometer los pecados más atroces. Era normal para ellos vivir en el pecado, era algo común, era parte de su vida. Así que lo que uno creía en ese tiempo en muchas de esas religiones no tenía ninguna relación directa con su comportamiento, con su modo de vivir, con su estilo de vida. Nadie podía juzgar, por lo tanto, la conducta que ellos llevaban. Queridos hermanos, pero eso en el cristianismo no es así. El cristianismo introdujo un concepto totalmente nuevo, algo diferente, opuesto a la sociedad pagana. Lo que nosotros creemos, mis hermanos, tiene una relación pero inseparable con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida. Lo que nosotros creemos no lo podemos separar en el modo de vivir de cada día, no lo podemos separar, es inseparable. Tenemos que olvidarnos de vivir una vida dualista, de creer que una cosa es aquí y afuera es otra forma y otro modo de vivir. No es así, mis hermanos, no hay un dualismo para el creyente. Lo que creemos, lo que confesamos, se tiene que manifestar en nuestras vidas. Y por eso es importante que nuestros niños también conozcan sobre lo que nosotros creemos, para que desde muy temprano ellos también puedan, por la gracia del Señor, manifestar en sus vidas lo que ellos creen. Así que la doctrina y la vida cristiana son inseparables. Pablo ha estado explicando en los primeros capítulos de Colosenses
haciendo entender al pueblo de que Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y si Dios, por medio de su Espíritu, y Jesucristo vive en nosotros, Dios no puede permitir que sus hijos puedan vivir en el pecado. Dios no puede permitir que sus hijos practiquen el pecado. Así que el apóstol Pablo está relacionando la doctrina con la responsabilidad del creyente. Por eso de decir en el capítulo 3, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Es un imperativo, es un mandato que está dando el apóstol Pablo. Es decir, hermanos, lo que quiere decir buscar las cosas de arriba. Quiere decir que nosotros hemos muerto con Cristo, que vivimos con Cristo, que hemos resucitado con Cristo y que estamos escondidos, dice, en Cristo, y que un día seremos glorificados con Cristo y en Cristo. Esas son las verdades de las cuales el apóstol Pablo les ha hablado en los primeros capítulos. Y el pueblo se ha comprendido, y si nosotros hemos comprendido, y si el asunto es así, mis hermanos, ¿por qué tendríamos que seguir nosotros andando en pecado? Por esa razón el apóstol Pablo comparte este mandato de matar el pecado. Esa es la razón. Así que, ¿por qué estamos nosotros llamados a matar los pecados que moran aún en nuestros miembros? En primer lugar, porque es un mandato inevitable para triunfar sobre el pecado. Versículo 5a. Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. El versículo 5, hermanos, comienza en realidad con una pequeña palabrita, o así es en griego, y es una conjunción que se puede traducir como por lo tanto, así que, o de este modo, o también pues, entonces. Pero también esta pequeña palabrita, técnicamente hablando, es una conjunción pospositiva, así se dice. ¿Y qué quiere decir eso? Que en vez de que esté colocado al principio, ha de recorrer un espacio para dar lugar a la próxima palabra. Y Pablo, con mucha sabiduría del Señor, coloca en primer lugar el verbo entonces, que es hacer morir. Ese es el verbo con el que está comenzando el apóstol Pablo. Y lo coloca porque está enfáticamente mostrándonos el deseo y el propósito que tiene el apóstol Pablo a medida que sus hijos podamos comprender su palabra. Lo que está diciendo Pablo entonces es en el versículo 5. Por lo tanto, después de haber entendido la verdad del Evangelio, la sana doctrina, todos esos beneficios que reciben los creyentes, por esa razón, por esa causa, el apóstol Pablo está diciendo, por esas verdades inmutables, por todo aquello que ustedes han oído, por todas esas bendiciones maravillosas que hemos recibido por pura gracia, todos los creyentes tenemos el deber, la responsabilidad. Y responsabilidad, como dice el primer punto, inevitable. Inevitable de matar el pecado. En griego es la palabra matar, es necrósate, lo que utiliza el apóstol Pablo. No es desconocida, la usamos nosotros cuando alguien muere. Se coloca un aviso necrológico, de ahí viene, necrósate. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, hijos de Dios,
Amados en el Señor, todos ustedes tienen la inevitable responsabilidad de necrósate. Es un imperativo de matar el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que quiere decir, hermanos, esta acción es lo siguiente. Es una acción que cada creyente está involucrado por un lado. Pero no solamente está involucrado, sino que es una orden que está indicando inicio de acción. Está diciendo ahora mismo, inmediatamente, pónganse manos a la obra y comiencen a matar el pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entren en acción, háganlo sin perder el tiempo, apresúrense a matar el pecado. En nuestras Biblias, ahí en la Reina Valera, en la que tenemos, dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es lo que dice. Pero una buena y mejor traducción sería la siguiente: matad vuestros miembros que tenéis sobre la tierra. Esa sería la traducción literal. Matad vuestros miembros que tenéis sobre la tierra. Lastimosamente en el versículo 5 no encontramos la palabra miembros, pero tanto en el texto crítico como también en el textus receptus, ahí aparece la palabra miembros, y miembros es meli, y ahí está. Entonces la traducción sería: matad vuestros miembros que tenéis. ¿Qué ídolo hay en tu vida? Ese ídolo es un pecado delante de Dios. Empuña la armadura y mata ese pecado. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Fortalécenos, Señor. Nuestra carne es débil. Te necesitamos a ti. Señor, cuando miramos nuestra vieja vida, recordamos cuán viles éramos delante de ti. Y Señor, derramamos lágrimas cuando comprendemos que tu gracia maravillosa nos alcanzó un día y nos dio vida. Y por ello te alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Exaltamos tu nombre, Señor. Padre, examina nuestro corazón hasta lo más profundo. Si hubiera un pecado, Señor, escondido en alguno de tus hijos, Padre, redargúyelo en este momento, y que por medio de tu Espíritu, Señor, pueda confesarlo. Porque tus hijos ni vivimos ni practicamos, Señor, el pecado. Podemos caer, pero aún en esas horas, Señor, te suplicamos que nos libres, Señor, de la tentación, que nos fortalezcas, Padre. Y perdónanos cuando caemos y te ofendemos, Señor. Restaura, Señor, la vida de mis hermanos. Restaura las relaciones rotas entre nosotros, Señor. Te suplicamos y lo hacemos con todo nuestro corazón. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Dejamos a tu Espíritu obrar. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Descansamos en esa verdad, porque te lo pedimos en nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Dios los bendiga. Pero que excita la impureza sexual.
no solamente es como la impureza, sino que este pecado, mis hermanos, excita en mi mente la impureza sexual. Construye imágenes, se imagina todo aquello que es perverso en cuanto al sexo. La persona que cultiva esta clase de apetito siempre puede encontrar la oportunidad para ponerlo en práctica. Malos deseos. Malos deseos. En griego es epidumian kakin, de kakos, kakin. Malos deseos, deseos viles, deseos corruptos. Y no hay duda, mis hermanos, que los deseos conducen a los hechos, ya lo hemos dicho, y los apetitos a las acciones. Entonces, si queremos nosotros purificar nuestras acciones, primero tenemos que limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Si yo quiero, hermanos, entonces purificar mis acciones, mis actos, primeramente tengo que limpiar mi corazón, tengo que limpiar mi mente, y eso se hace por medio de la palabra, es con la ayuda del Espíritu Santo. Esa obra lo hace el Señor por gracia. Escucha bien, lo que deseamos determina lo que hacemos. Lo que deseamos determina lo que hacemos. Un ejemplo: si un papá fomenta los dulces en sus hijos, pronto tendrá que satisfacer esos apetitos. De lo contrario, harán berrinches. Y la actitud del creyente tiene que ser la actitud del salmista que está en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tiene que ser la oración cotidiana de cada uno de nosotros. Tiene que ser mi oración, mi clamor. Y tiene que ser también tu clamor, tu oración, como el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo hacer aquello, pero tú, oh Dios, puedes crear en mí un corazón limpio. Esa tiene que ser nuestra oración diaria. Y la razón es porque del corazón provienen esos deseos pecaminosos. Viene de ahí. Y miren, el apóstol Pablo ahora concluye en este versículo con el pecado de la avaricia. Y ese verbo es pleonexian. Pleonexian. Ese es en griego. Y esa palabra es la unión de dos palabras. Por un lado, pleón, que es más. Y por el otro lado, ejo, que es el verbo tener. Pleón más y ejo tener. Si unimos ambas palabras, tenemos entonces avaricia. Y como está relacionado con más y tener, el concepto es sencillo. La avaricia es el deseo insaciable de tener más y más y más. Y no solo tener más y más, sino que tener lo prohibido. Eso es también lo que encierra esta palabra. Este pecado, mis hermanos, es la raíz de todos los pecados que hemos mencionado. Este pecado es la raíz. Es la raíz de aquellos pecados que Pablo ha estado nombrando. Avaricia es el pecado de querer más, de poseer más cosas, más placeres,
más honor, más fama, más distinción. Todos esos pecados vienen de la avaricia. La persona avara, la persona codiciosa, como dice el sabio Salomón, nunca, pero nunca se sacia, mis hermanos. Nunca está satisfecha con lo que tiene. Y además, envidia lo que otros también tienen. Y Pablo termina con una motivación. Lo que dijimos, comienza con el resultado de todo este proceso, comenzando con los malos pensamientos, terminando en el acto, la fornicación, y termina con la motivación. ¿Y qué dice? Esto es idolatría. En griego es igualito, como pronunciamos, idolatría. Así es también en griego. Idolatría. La idolatría, mis hermanos, coloca, pone las cosas en lugar de Dios. La avaricia es la raíz de todos los pecados. Y avaricia simplemente es colocar todas las cosas en lugar de Dios. En las personas avaras, detrás de sus acciones están sus deseos egoístas. En las personas avaras, detrás de sus acciones están sus deseos egoístas. Por encima de la voluntad de Dios. Y por esa razón, hermanos, termina en idolatría. Esa es la razón, esa es la causa. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, en los versos 3 al 5, une estos pecados de manera extraordinaria. Une la fornicación, la avaricia y la idolatría. Y lo presenta como un resumen, pero también presenta su consecuencia al final. Vas a dar lectura a Efesios 5, 3 al 5. En los versículos 8 al 9, Pablo señala los peligros que tienen estos pecados. Ahora no son pecados personales, no son pecados sensuales, sentimentales. Estos pecados son pecados sociales o comunitarios, porque están dentro de la comunidad o afectan a la comunidad. Estos pecados atentan, sacan sus misiles contra otras personas. Ahora Pablo comienza por la motivación. Y ha de terminar mencionando las acciones, los actos. El cuadro que presenta ahora el apóstol Pablo aquí, el cuadro que está pintando ahora el apóstol Pablo, es el de una persona cuando dice dejar. Es cuando una persona se quita la vestimenta sucia. Puedo tener la certeza de que el día domingo, el 100% de los que estamos aquí, llegamos con ropa limpia. Es posible en la semana, por el trajín que hay de tanto, probablemente cambiamos la polera y mantenemos el pantalón o el vestido o la falda. Pero el domingo, al menos intentamos llegar con todo limpio. Ese es el cuadro que está pintando el apóstol Pablo. El quitarse la ropa, dejar esos trapos sucios,
despojarnos de aquella ropa sucia. Dejar, dice el apóstol Pablo. Aposesde es en griego. Y esa palabra se traduce quitarse la ropa. Eso quiere decir. Pablo, hermanos, ordena a los creyentes a desechar todavía los vestigios de nuestra vida vieja. Esos pequeños residuos que han quedado. Así como las ropas sucias. Nos las quitamos. Del mismo modo también tenemos que ir despojándonos de estos pecados. Y el primer pecado que ha de mencionar es ira. ¿Y qué es la ira? En griego es orgin, ira. Su concepto es, hermanos, es una amargura, pero profunda e intensa. La ira es una amargura profunda e intensa. Y está llena de resentimiento. No es provocado por una actitud permanente, sino es algo que ya lo tiene ahí adentro. No es provocado la ira, ya está ahí adentro. Es una amargura profunda. Hubo un enojo en algún momento, pero eso no cambió, porque no lo confesó. No dejó a un lado, no se quitó esa vestimenta, y entonces terminó en la amargura. Y es una amargura profunda, es una amargura intensa, y está llena de resentimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego dice enojo, timón. Este sí es un arranque de ira, provocado por alguien o por alguna circunstancia, alguna situación. Es diferente a la ira que está almacenado. El enojo es provocado. Es un momento de ira, es un arranque. En los tiempos de Pablo se comparaba a este pecado, hermanos, con la paja que se encendía ahí en el fuego. Tan pronto se encendía, se quemaba y luego desaparecía. Ira y enojo están relacionados, están íntimamente unidos. La ira que se encuentra latente ahí dentro de nosotros, por lo general explota en arranques de ira, de enojo. Suficiente es a veces tocarlo y uno reacciona. Han debido escuchar ustedes por eso de algunos que decimos, ¿verdad? Esta persona es un fosforito. Así que enojo e ira van juntos. Malicia, caquían. Se refiere a los males morales. Es un carácter, mis hermanos, que busca hacer daño a otros. Siempre está buscando, intentando hacer daño a otros. Estos tres pecados, la ira, el enojo y la malicia, a menudo, mis hermanos, terminan en blasfemia. Blasfemia cuando se relaciona hacia Dios, pero calumnia cuando se relaciona entre los hombres. La blasfemia, hermanos, describe el hablar que calumnia y humilla. Es un chisme pero malicioso, es un chisme malicioso. Pero es bien interesante, está disfrazado de un interés espiritual que uno tiene por el otro o por la otra. Solamente está disfrazado. Y entonces más o menos funciona así. El que sabe algo dice: solo sé lo que sé de él o de ella. Y te lo digo sabiendo que tú vas a estar orando por él o por ella. Parece que tuviera un interés espiritual, ¿verdad? Pero no, es malicioso.
Este lugar es un lugar, hermanos, de pecadores, pero pecadores justificados y santificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Pero aún así sigue siendo un lugar de hombres y mujeres que pecan, que ofenden a su Señor, que ofenden a sus hermanos. Pero aún en medio de eso, la gracia del Señor todavía la podemos ver. Hay muchos que pueden descarriarse después de haber conocido el Evangelio. Hay muchos que pueden volver a su vómito, así como el peso vuelve a su vómito, como dice la palabra. Pero cuando uno es hijo del Señor, hermanos, regresa arrepentido a la casa del Señor. Y aquí yo quiero pedirles y solicitarles a cada uno de ustedes, cuando tú veas a un hermano o a una hermana que tal vez regresó de mucho tiempo, y aun cuando tú tal vez viste actos que no agradaban al Señor, cuando vuelvan, no te acerques para preguntarles primero y decirles: ¿cómo está tu vida? ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde te has perdido? ¿En qué pecados has estado andando? No. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Simplemente es lo siguiente: abrázalo, gózate en el Señor, porque ha vuelto un hijo descasiado, una hija descasiada. No te preocupes, no averigües lo que ha estado sucediendo. Y con seguridad, tus pastores están y están haciendo la tarea y el trabajo de restaurar esas vidas. Así que de aquí en adelante, hombres y mujeres, cuando veamos a alguien que ha regresado al rebaño del Señor, abrázalo, gózate con él, deja a un lado las interrogaciones. Eso edifica, mis hermanos. Eso construye el cuerpo del Señor. Y yo sé que muchos caemos muchas veces en esta trampa de Satanás. La persona que tiene arraigado algo contra otra persona usará cualquier oportunidad para hablar mal contra él o contra ella. Y Pablo ha de decir entonces palabras deshonestas. Esto es, hermanos, hablar perversidades, incluso hacer bromas de mal gusto. Es utilizar un lenguaje obsceno, porque la misma palabra, hermanos, se traduce como palabras obscenas. Literalmente así se traduce esa palabra deshonestas en el griego. Airs logia. En Colosenses, en el capítulo 4, el versículo 6, se nos ordena: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La sal, mis hermanos, en la Escritura es símbolo de pureza, y la gracia y la pureza van juntos. Finalmente Pablo menciona la mentira, pseudesde. Este pecado es una característica, es una marca de Satanás, del enemigo. Juan 8:44 lo dice. Este pecado no viene de Dios, es del enemigo, es de Satanás. Y todos aquellos que practican la mentira, dice, su padre es Satanás. Eso dice Juan 8:44. También puedes verlo en Tito 1, verso 2. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros mentimos, estamos imitando a Satanás. Un pastor en una iglesia estaba predicando sobre Ananías y Zafira, sobre la mentira, ¿te recuerdas? Y entonces él preguntó en un momento:
Si Dios todavía matara a las personas por mentir, ¿dónde estaría yo la próxima semana? Los miembros como que sonreían algunos, pero cuando luego el pastor dijo lo siguiente, se pusieron tristes. Aquí mismo, predicando a una iglesia vacía. Si es que Dios todavía castigara este pecado, así como lo hizo con Ananías y Zafira. Y por esa razón, hermanos, todos estamos llamados a empuñar la espada del Espíritu y matar al pecado para alcanzar la santidad. Eso es inevitable para cada creyente, para cada hijo de Dios. Y finalmente, es un mandato que evita las consecuencias del pecado. Y dice los versículos 6 al 7, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, y miren, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El apóstol Pablo nos da dos razones por las que todos debíamos estar motivados para matar el pecado. En primer lugar, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todos sabemos que Dios es 3 veces santo, santo, santo. Es su santidad, mis hermanos, que hace que Él actúe contra el pecado, que su ira sea derramada contra el pecado. Es su eterno aborrecimiento contra toda impiedad, contra todo pecado. La ira de Dios, mis hermanos, es su permanente e invariable reacción de Dios frente al pecado. Yo creo que nadie puede dudar de los que estamos aquí, que los incrédulos experimentarán un día la ira de Dios, pero un castigo eterno. Pasarán toda la eternidad en un tormento. Nadie lo puede dudar, aún el incrédulo. El pecado siempre hará que Dios desame su ira. El pecado trae ira, no bendición. El pecado no trae, mis hermanos, gozo en sus hijos. Pero por pura gracia, a los que estamos aquí, Dios nos ha librado de esa ira venidera. Ninguno de nosotros participaremos, mis hermanos, de la ira de Dios en el futuro, en la eternidad. Si escudriñamos detenidamente este pasaje, podremos ver que Pablo no está diciendo que si pecamos seremos parte de su ira. No está diciendo eso. Al contrario, más bien el apóstol Pablo está afirmando que los que son de Cristo lo aman a Él, le sirven a Él, le glorifican a Él. Todas las cosas lo hacen para que Él sea glorificado. Estoy seguro que ningún creyente anhela y desea participar, hermanos, de ningún pecado que sea desagradable al Señor. Esos pecados horribles de los que hemos estado viendo. Y mucho menos ninguno de nosotros ha de estar practicando el pecado. Porque los que practican experimentarán el castigo eterno. Porque eso está diciendo que no conocen al Señor. Pero qué bendición, hermanos. Tú y yo hemos sido librados de la ira que ha de venir sobre todo el universo, sobre todos los hombres y mujeres que son pecadores, impíos, apartados del Señor, enemigos de Él. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? Cuando tú y yo pecamos, tienes que saberlo, que cuando pecamos estamos bajo la disciplina del Señor. Eso lo dice Hebreos capítulo 12, los versículos 5 al 8. Tú puedes ver eso en Hebreos, en el capítulo 12, ahí el versículo 5 hasta el 8, y dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo:
hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando desobedecemos al Señor, cuando pecamos, estamos bajo la disciplina del Señor, estamos bajo el castigo del Señor. No es necesario, hermanos, recibir una carta de parte de la iglesia, de parte de los oficiales o pastores de la iglesia. Cuando uno está andando en pecado, ya está bajo la disciplina del Señor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. No podemos vivir y andar en pecado. Si tú has estado andando en pecado y has recibido la disciplina del Señor, gózate, porque eso confirma y afirma que tú eres un hijo de Dios. Pero si estás andando en pecado y de pronto no estás recibiendo la disciplina del Señor, examínate y pregúntate si realmente estás en la fe. De repente eres un bastardo, como dice la palabra, y no un hijo de Dios. Meditemos seriamente en lo que dice la palabra del Señor. El incrédulo impío no escapará a la ira de Dios. Será atormentado por la eternidad. En cambio, el creyente experimentará continuamente la disciplina del Señor. El creyente experimentará continuamente la disciplina del Señor. Esa es la diferencia. Pero dice que es como la disciplina de un papá. Es una disciplina llena de amor. El creyente puede caer en el pecado, pero no practica el pecado, como dice 1 Juan 2, 1 y 2. Pero también Pablo nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Aquí está la segunda razón, mis hermanos, por qué debemos matar al pecado. Pablo declara enfáticamente, anduvisteis. Todos esos pecados, mis hermanos, ese estilo de vida ha sido parte de nuestro pasado. Es una acción acabada para el apóstol Pablo y tiene que ser una acción acabada también para nosotros. Fue nuestra vida pasada, ha sido en nuestra historia del pasado. Lo que cuenta es hoy nuestro amor al Señor. Todos sabemos lo que era vivir en el pecado. Todos sabemos, porque hemos experimentado. Pero a pesar de ello, la gracia del Señor nos alcanzó. Y un día pudimos ver nuestra maldad. Pudimos ver cuán por dioseros éramos delante de Él. Cuán grande era nuestra mancha. Hemos podido comprender la negrura de nuestros pecados cuando Dios nos dio vida. Y fue Dios en su gracia que nos dio vida. Y eso nos llevó a Cristo, mis hermanos. Ese estilo de vida ha sido parte de nuestro pasado. Vivíamos en pecado. Hemos experimentado lo que es estar en las garras del enemigo. Hemos palpado aquello. Esa forma de vida, hermanos, ¿acaso nos dio una felicidad verdadera? Solo nos trajo un placer momentáneo. Íbamos de mal en peor. Y si hemos entendido y recordamos esa vieja vida que hemos llevado, volveremos nuevamente a los vicios del pasado. Volveremos nuevamente a embarrarnos en los pecados del pasado. Sería una necedad, sería una locura, mis hermanos. Esos pecados del pasado solamente te hicieron ilusionar, te dieron un gozo y un placer simplemente temporal, momentáneo, pero después estabas peor que al principio. Y por esa razón, mis queridos hermanos, tú y yo estamos llamados para empuñar la espada del Espíritu y matar el pecado.
Porque los pecados del pasado solo nos llevaron a la bancarrota espiritualmente hablando. Esos pecados nos hicieron creer de que las cosas iban a estar mejor. Y por esa razón ninguno de nosotros tenemos por qué dar lugar a esos pecados. No permitamos que nuevamente nos atrapen esos pecados. Es una realidad y tú tienes que creerlo porque dice su palabra. Satanás es como un león rugiente que anda buscando, dice, a quién devorar. Esa es una realidad. Y esa es la razón y la causa que nosotros tenemos que empuñar la armadura y matar el pecado. Recuerda que en nuestra salvación nuestro viejo hombre fue crucificado y fue crucificado juntamente con Cristo. Y la razón para que el cuerpo de pecado, mis hermanos, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso dice Romanos 6:6. Y esto tiene que ser real ahora, en cada uno de nosotros. Y tiene que ser real en la vida diaria. Escucha bien, ni la santidad ni la madurez pueden existir en una vida que no pone freno al pecado. Tenemos que colocarle un freno. Aunque somos nuevas criaturas, el pecado todavía es fuerte y nuestra carne es débil. Y por esa razón, hermanos, debemos matar el pecado. Y como dice su palabra, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con su espíritu. Y el arma del espíritu es la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, matar el pecado no es una opción, es una obligación. No tengas piedad del pecado, trátalo duramente, sin misericordia. Recuerda, el pecado no viene del ojo, no viene por la vista, no viene por mis manos, no viene por medio de mis pies. Viene directamente del corazón, de mis deseos pecaminosos, de mis deseos internos. En la medida que el creyente está fortalecido en la palabra, cuanto más firme está en la palabra, podrá vencer al enemigo. Aférrate a las promesas de Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, por lo cual es necesario que destruyamos al pecado. Como ciudadanos del cielo, como ciudadanos de la eternidad, debemos cortar todos los lazos que nos atan a los hábitos pecaminosos de nuestra vieja vida. Córtalos de una vez, definitivamente. Deja esos hábitos malvados del pasado. Han sido parte de nuestra historia y no tienen parte ya en nuestra vida nueva. La fornicación es el acto. Se origina en la impureza. La impureza nace de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, que a su vez proceden del pecado. En esa raíz que es la avaricia, y eso es idolatría. ¿Qué ídolo hay en tu vida? Ese ídolo es un pecado delante de Dios. Empuña la armadura y mata ese pecado. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Fortalécenos, Señor. Nuestra carne es débil. Te necesitamos a ti. Señor, cuando miramos nuestra vieja vida, recordamos cuán viles éramos delante de ti. Y Señor, derramamos lágrimas cuando comprendemos que tu gracia maravillosa nos alcanzó un día y nos dio vida.
Y por ello te alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Exaltamos tu nombre, Señor. Padre, examina nuestro corazón hasta lo más profundo. Si hubiera un pecado, Señor, escondido en alguno de tus hijos, Padre, redargúyelo en este momento. Y que por medio de tu Espíritu, Señor, pueda confesarlo. Porque tus hijos ni vivimos ni practicamos, Señor, el pecado. Podemos caer. Pero aún en esas horas, Señor, te suplicamos que nos libres, Señor, de la tentación. Que nos fortalezcas, Padre. Y perdónanos cuando caemos y te ofendemos, Señor. Restaura, Señor, la vida de mis hermanos. Restaura las relaciones rotas entre nosotros, Señor. Te suplicamos y lo hacemos con todo nuestro corazón. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Dejamos a tu Espíritu obrar. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Descansamos en esa verdad, porque te lo pedimos en nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Dios los bendiga.